salvados para hacer buenas obras. Ese es el título que de alguna u otra manera va a englobar esta reflexión. Dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El mensaje central del Evangelio es la salvación de Dios. De eso no hay duda. Pero hay una pregunta importante que debemos hacernos los que ya somos salvos, los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué Dios nos salva? ¿Para qué lo hace Dios? Ideas nuestras pueden incluir porque nos ama, que eso está bien, porque no quiere que vayamos al infierno, y eso también es verdad, porque quiere que tenemos o quiere Él que tengamos siempre una relación íntima con Él, también eso es veraz, es algo verdadero. Todo esto es cierto, pero suena un poco egoísta de nuestra parte que solamente por eso es que Dios nos ha salvado. La pregunta entonces surge, ¿cuál es el propósito en nuestra salvación? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Para qué crees que Dios te ha salvado? De repente tú piensas que Dios te ha salvado porque eras simpático, simpática, o de repente porque eras inteligente, o de repente porque eres rico, tienes cosas materiales, no sé, de repente has pensado alguna vez esas cosas. Pero vamos a tratar de responder a la luz de Efesios capítulo 2. En el verso 10, ¿para qué es que Dios nos ha salvado? El tema de Efesios capítulo 2 no hay duda que es la salvación. Pablo trata el tema de una manera sistemática, o sea, ordenadamente. De hecho, Pablo es un maestro por excelencia. Primero Pablo explica por qué necesitamos ser salvos. Verso del 1 al verso 3 del capítulo 2, Pablo explica por qué necesitamos ser salvos. Luego, Pablo nos explica cómo somos salvos. Del verso 4 al verso 9, Pablo explica cómo llegamos a ser salvos. Y ahora, Pablo nos explica para qué nos salva. Nos salva para hacer buenas obras. ¿Qué debemos aprender en este verso? Al menos vamos a tratar de aprender o de comprender tres cosas importantes. Primero, que el creyente es una creación de Dios. Segundo, el creyente debe hacer buenas obras. Y tercero, el creyente debe hacer las buenas obras que Dios le indica. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos con el primer punto. El creyente es una creación de Dios. Esta es la primera gran afirmación de este verso. Dice, porque somos hechura suya. El contexto indica que Pablo está hablando no tanto de la creación de nuestros cuerpos físicos, sino de nuestra nueva naturaleza, de esa nueva naturaleza espiritual. Nadie, ojo, nadie es creyente por su propia creación, nadie. Nadie se hace creyente por sí mismo. Nadie se levantó un día y dice, wow, yo quiero ser creyente ahora, así que voy a hacerme creyente. No, solamente Dios puede hacernos creyentes. Solamente Dios puede hacer tal cosa en cada uno de nosotros. Esto es cierto al nivel natural. La vida que tienes no te la diste a ti mismo. Es parecido en la vida cristiana. Si eres un verdadero creyente, es porque Dios te ha dado la vida. Él te ha creado. No te creaste a ti mismo. Y en un sentido, tampoco fue tu decisión venir a este mundo. Así que, ¿cómo saber si realmente tenemos esa vida espiritual? Bueno, hagamos la pregunta de un ser humano a nivel físico. ¿Cómo sabemos si un bebé tiene vida? ¿Cómo saber si un bebé tiene vida natural o vida biológica? ¿Cómo saberlo?
Hay ciertos signos vitales, claro está: respiración, pulso, temperatura, funciones corporales, etc. No podemos decir que un bebé tiene vida simplemente porque está en una cuna. No. De igual modo, no podemos decir que alguien es un creyente simplemente porque está en la iglesia, o porque asiste a una iglesia, o porque está en un grupo de WhatsApp, en un grupo cristiano. No podemos decir que por eso ya es cristiano, o por eso ya tiene vida espiritual. Hay ciertos signos vitales de la vida espiritual. Por ejemplo, el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar, el deseo de testificar, el deseo de vivir en santidad, el deseo de servir a nuestro Señor. Así como ni tú ni yo hemos pedido venir a este mundo, sino que fue gracias a la unión de nuestros padres. Obviamente, soberanamente, Dios ahí también interviene para darnos la vida. Pero no fue tu decisión venir a este mundo. Tampoco fue mi decisión. Así como el hecho de que un bebé esté en una cuna no significa que ese bebé tiene vida. La cuna no le da la vida al bebé, de ninguna manera. Entonces, tenemos claramente ahora que el creyente es una creación de Dios. Dios nos ha creado, por eso dice, somos hechura suya. O sea, Él nos ha hecho, Él nos ha creado. Eso debe quedar bien claro en nuestras mentes. Muy bien. El segundo punto: el creyente debe hacer buenas obras. En el verso 9, Pablo hizo una afirmación contundente: nuestra salvación no es por obras. ¿Correcto? Ojo, eso tenemos que aclararlo muy bien. Miren lo que dice Efesios 2:9: no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que nadie es salvo por hacer obras. Es imposible que lo sean, por nuestra condición de pecadores. Una cosa real y verdadera es esa: por nuestra condición de pecadores, por esa sola razón, por así decirlo, es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, y mucho menos por obras. Un cadáver es incapaz de hacer obras. De igual modo, una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer nada de valor espiritual ante los ojos de Dios. Escuchen bien: una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer nada de valor espiritual ante los ojos de Dios. Sin embargo, las buenas obras son importantes en el plan de salvación. No son la causa de la salvación. Ojo, yo no hago buenas obras para ser salvos. No, de ninguna manera. Sino que es el efecto, es el fruto de ella. En otras palabras, yo no hago buenas obras para ser salvo, sino que ya soy salvo, y porque soy salvo, hago buenas obras. ¿Se dan cuenta? Es diferente. Nosotros los creyentes hemos sido salvados para hacer buenas obras. La ley dice: haz esto y vivirás. La gracia de Dios dice: vive y haz esto. Dios ve las cosas de una manera diferente. Esto nos lleva a una conclusión interesante. La persona que no cree en Cristo no puede hacer buenas obras. Entiendan bien esta gran verdad. La persona que no cree en Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede hacer buenas obras. Nuestras obras humanas están contaminadas básicamente por dos cosas: por la motivación y por el propósito. El propósito quiere decir por qué yo hago buenas obras o para qué yo hago buenas obras. Y la motivación es qué es lo que me motiva a hacer buenas obras. El propósito: las personas que hacen buenas obras las hacen para el bien del ser humano, para el bien del planeta, en fin. No las hacen para el bien de Dios, no. En otras palabras, no las hacen
por ser siervos de Dios o por ser hijos de Dios. Ellos, a través de sus buenas obras, no lo hacen para agradar a Dios. Es más, ni desean agradar a Dios cuando hacen las buenas obras. No, su propósito es humanista, centrado en el ser humano. Ayudo a alguien, ayudo a las personas, ayudo al planeta, pero no lo hacen para agradar a Dios. Simple y llanamente lo hacen para agradarse a sí mismos o a los demás. La motivación. Las personas que hacen buenas obras, las hacen para sentirse bien. Ojo, estamos hablando de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Hacen buenas obras para sentirse bien, para jactarse interna o externamente de las cosas que están haciendo. No las hacen para la gloria de Dios. No lo hacen para que Dios sea glorificado. Entonces la motivación de una persona al hacer buenas obras, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, lo hace para jactarse, por su orgullo, o de pronto para de alguna u otra manera calmar alguna ansiedad interior que tiene. Lo hace de pronto para de alguna u otra manera sentirse, entre comillas, sentirse bien por algunas cosas malas o por muchas cosas malas que está haciendo en la vida. Entonces, la motivación de las personas sin Cristo al hacer buenas obras, simple y llanamente lo hacen para jactarse, que pueda ser una jactancia interna o puede ser una jactancia externa. Eso ya dependerá también seguramente de los temperamentos y del carácter de cada individuo. Para tener el propósito correcto y la motivación correcta en lo que hacemos, es necesario tener vida espiritual. Para poder hacer las obras, las buenas obras, tenemos nosotros que tener la motivación correcta y el propósito correcto, y eso únicamente lo vamos a tener cuando tenemos vida espiritual. Dios nos crea espiritualmente precisamente para eso. Aquí hay algo muy importante que tenemos que enfatizar. El creyente que no hace buenas obras está negando el propósito de su salvación. Estoy hablando de los creyentes, claro está. El creyente que no hace buenas obras está negando el propósito de su salvación. Querido hermano, querida hermana, ¿estás haciendo tú buenas obras? Ojo, porque para eso Cristo nos ha salvado. ¿Recuerdas? Somos salvados para hacer buenas obras. ¿Estás haciendo buenas obras? Si tú no estás haciendo buenas obras, entonces no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te ha salvado. Si nosotros no estamos haciendo buenas obras, no estamos cumpliendo el propósito divino de nuestra salvación. ¿Te das cuenta? ¿Estás haciendo buenas obras o no lo estás haciendo? Reflexionemos entonces en este momento. ¿Qué buenas obras estamos haciendo nosotros? ¿O no estamos haciendo nada? Es importante entonces, en verdad es imposible que el creyente no haga buenas obras. Es imposible. El creyente, por su nueva naturaleza, le va a motivar, le va a incentivar, le va a producir en él hacer buenas obras. Porque es imposible, ojo, que un creyente no haga buenas obras. La misma vida espiritual que Dios le da, produce esas buenas obras. Ejemplo, seguimos con el ejemplo del bebé. Un bebé no nace porque respira, respira porque ha nacido. ¿Me entiendes? Un bebé no nace porque respira. Un bebé respira porque ha nacido. Es imposible que un bebé recién nacido no respire. Es imposible. Si no respira, no tiene vida. Y si no tiene vida, no ha nacido. Pudo haber salido del vientre de su madre. Pero si ese bebé no respira es porque no ha nacido. Simplemente ese bebé está muerto. Si tú dices ser creyente y no estás haciendo buenas obras, cuidado.
Eso es para reflexionar. De pronto, no has nacido de nuevo. De pronto el hecho de haber asistido a una iglesia, de pronto el hecho de haber escuchado una prédica, de pronto el hecho de tener amigos cristianos, eso no te garantiza que eres un hijo o una hija de Dios. No, pero yo canto en el ministerio de alabanza. Eso no te garantiza que eres un hijo de Dios. No, pero yo predico la palabra de Dios. Eso no te garantiza, escúchame bien, ser un hijo de Dios. Eso no te garantiza que has nacido de nuevo. No, pero yo tengo cargos en la iglesia. Los cargos no te garantizan que has nacido de nuevo. ¿Cuál es la evidencia que has nacido de nuevo? Tus buenas obras. Entonces, ¿qué buenas obras estás haciendo? ¿Qué buenas obras estamos haciendo entonces si decimos que hemos nacido? Recuerda, si un bebé no respira, es porque no ha nacido simplemente. Un bebé no nace porque respira, respira porque ha nacido. Esto nos lleva al tercer punto. El creyente debe hacer las buenas obras que Dios indica. Ojo, no vas a hacer lo que a ti te da la gana. No vas a hacer lo que a ti se te viene en gana. No, nosotros tenemos que hacer las buenas obras, pero las buenas obras que Dios nos indica que hagamos. ¿Qué obras debemos hacer? Claramente, la segunda parte del verso 10, estamos en Efesios 2:10, dice, las cuales Dios preparó, ojo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó, tiempo pasado. Déjame decirte que Dios preparó lo que tenemos que hacer inclusive antes de que fuésemos cristianos, hasta inclusive antes que naciéramos. Pablo dice que debemos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, ojo, para que anduviésemos en ellas. O sea, un estilo de vida. No es que yo haga una cosa ahorita y pase un tiempo. No. Dice para que nosotros anduviésemos en ellas. Caminemos, vivamos. En otras palabras, un estilo de vida. Si Dios nos ha dado vida, entonces somos sus hijos. Esa es una verdad. Somos sus siervos. Por lo tanto, debemos hacer lo que Dios nos manda hacer. Si somos hijos de Dios, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, entonces nosotros tenemos que hacer lo que el amo manda, lo que Dios nos manda. Nosotros no debemos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Eso es muy importante a reflexionar. Adán y Eva fueron creados para hacer obras, cuidar el jardín, apoyarse el uno al otro, poner nombre a los animales, en fin. Dios no los creó para que ellos escogieran qué hacer, no. Dios les dijo, ustedes están aquí en el huerto y ustedes tienen que hacer esto y aquello y esto y lo otro. Y entre las cuales también les dijo, no coman del fruto prohibido. No obedecieron. Es igual con nosotros. Si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros ya somos creyentes, la pregunta es, ¿cómo saber cuáles son las buenas obras que debemos hacer? Aquí, algunas formas o maneras de cómo saberlo. Primero, por las circunstancias de nuestra vida. Cuando Dios nos salva, ya estamos viviendo en cierto contexto y con ciertas personas, en ciertas circunstancias. Ese contexto y esas circunstancias determinan las buenas obras que debemos hacer. Tú, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, ¿qué estabas haciendo en tu vida en ese momento? ¿Qué estabas haciendo? Dios entonces ahí quiere usarte. En las cosas que estabas haciendo, en la circunstancia que estabas atravesando, es allí donde Dios quiere usarte. Les comento así, haciendo un pequeño paréntesis. Antes de poder estar predicando este mensaje, me llamó una señorita. Sus 24 años ya es profesional. Pero ¿sabes qué? Ella tiene tumores en la cabeza.
Y en su trabajo, de un momento a otro, ella tuvo que ser hospitalizada. El diagnóstico es triste y doloroso. 24 años, una señorita llena de vida. Yo no la conozco, pero alguien me contactó con ella para poderle explicar que ella necesita a Dios en su vida. ¿Y saben qué? Ella ha aceptado a Cristo en su corazón. Ella tiene mi número, yo tengo su número, y ahora lo que tenemos que hacer es que ahora ella tiene que hacer buenas obras, ojo, porque ya es salva. Ahora ella tiene que hacer buenas obras. Y una de las primeras obras que ella tiene que hacer es hablar de Dios a las personas que le rodean. Todavía Dios, a través de los médicos, ha manifestado que de aquí a 20 días le van a operar. Tiene que entrar en todo un proceso preoperatorio. Entonces ella tiene 20 días para que hable de Dios a las personas que le rodean. Son las primeras obras que ella va a tener que hacer ahora que ella es hija de Dios. Cierro ese paréntesis. ¿Qué circunstancias estás viviendo tú ahora? Esas circunstancias que tú estás atravesando son usadas por Dios para que tú hagas buenas obras. Muchas veces pensamos que hacer buenas obras es todo relacionado a lo material o a lo económico. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo estoy seguro, mira, tú ahí donde estás, tú tienes o familiares, o amigos, o colegas de trabajo, de estudio, que están pasando momentos difíciles. Tú lo sabes. Y si no lo sabes, entonces pues agarra tu celular, agarra tu agenda y empieza a llamar a tus conocidos que tienes ahí en tu directorio telefónico. Llámales, pregúntales cómo están, cómo se encuentran. ¿Tú sabes qué problemas podrán estar pasando ellos en este momento? De pronto sin trabajo, de pronto con enfermedades, de repente estresados, muchos con angustias, con miedos, con temores, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú puedes empezar a hacer buenas obras llevándole una palabra de esperanza para ellos. No necesariamente tienes que dar económicamente algo. Tú puedes orar por ellos. ¿Te das cuenta? ¿Qué circunstancia estás viviendo? Dios te ha puesto en esas circunstancias para que empieces a hacer buenas obras. Recuerda, nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Porque si tú no estás haciendo buenas obras, tú no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te ha salvado. Segundo, por los dones y talentos que tenemos. Los dones son espirituales y los talentos son, ¿no?, habilidades naturales que también Dios nos ha dado. Como creyentes debemos de leer y estudiar la palabra de Dios, sí. Cuando Dios nos salva, ya tenemos ciertos talentos. Debemos servir a Dios también con esos talentos. ¿Eres bueno para el canto? ¿Eres bueno para la música? ¿Sabes tocar algún instrumento? Esos son los talentos. Debemos servir a Dios con esos talentos que Él nos ha dado. Por ejemplo, de repente tú conoces a un vecino que no necesariamente tiene que ser cristiano, pero de repente es un ancianito o una ancianita y tú sabes pintar y su casa está bien de repente deteriorada. De repente la casa está sucia, abandonada, tela de araña, porque son solamente ancianitos los que viven ahí. Pero Dios te ha dado el talento de poder pintar. ¿Por qué no vas y haces esa buena obra? ¿Te das cuenta? Dios nos ha salvado para hacer buenas obras. Al salvarnos Dios nos da también dones espirituales. Y debemos saber cuáles son esos dones para que hagamos buenas obras. Dios preparó todo esto de antemano. De pronto Dios te ha dado el don de predicar, te ha dado de repente el don de sanidad, el don de intercesión, el don de servir, no lo sé, el don de caridad. ¿Cuántas personas hoy en día están pasando necesidades? De pronto tú tienes en casa alimento, tienes un techo, tienes una cama, tienes una cobija con que cobijarte, en fin. Pero hay mucha gente allá afuera que no lo tiene. ¿Te has puesto a pensar que de pronto hay personas
alrededor por donde vives que necesitan algo? ¿Por qué no separas algunos víveres y que Dios ponga en tu corazón a quién poder ir a darle? ¿Por qué no haces eso? Recuerda, Dios nos ha salvado para hacer buenas obras. 3. Por los mandamientos bíblicos. Como creyentes debemos leer y estudiar la Biblia. En ella tenemos la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la medida en que vamos leyendo la Biblia, Dios nos irá hablando y nos irá diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Su palabra es veraz. Su palabra es una guía para nuestras vidas. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí vamos a encontrar también qué podemos hacer para hacer buenas obras. Recuerda, porque ya somos salvos. Por la dirección de Dios, el Espíritu Santo también nos puede revelar algo específico. Yo no sé si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y de pronto ir a visitar a alguien. Tú dirás, no, pero ahorita no se puede visitar nada. Pero puedes visitar a través de una llamada. Hay 1001 formas de poder visitar a alguien. Dios de repente pone el sentir en tu corazón de que ores por alguien. Hazlo. De pronto tú te levantas de madrugada y dices, ay, ¿para qué me habré levantado tan temprano? Mejor sigo durmiendo. Y de pronto el Espíritu Santo te levantó para que intercedas por alguien. Es el momento de poder hacer buenas obras, porque para eso Dios nos ha salvado. Entonces surge la pregunta, ¿somos verdaderos creyentes? ¿Estamos haciendo buenas obras? La cuna no da vida a un bebé. La iglesia, un grupo, no nos da vida espiritual. Un creyente sin buenas obras está muerto espiritualmente. En otras palabras, no puede existir un creyente sin hacer buenas obras. Recuerda, Dios nos ha salvado para hacer buenas obras. ¿Lo estás haciendo? Si tú no estás haciendo buenas obras, entonces no estás cumpliendo con el propósito por el cual Dios te ha salvado. Hoy es el momento en el cual tenemos que empezar a hacer buenas obras. Recuerda, un bebé no nace porque respira, respira porque ha nacido. Es imposible que un bebé recién nacido no respira. Si no respira, no tiene vida. Y si no tiene vida, es porque no ha nacido. Si tú me dices que eres creyente, pero no estás haciendo buenas obras, déjame decirte que todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Para manifestar que somos hijos de Dios, la evidencia externa es hacer buenas obras, porque para eso Dios nos ha salvado. Y nunca te olvides que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos, hacemos buenas obras. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Quieres acercarte a Dios de corazón? ¿De pronto no estás haciendo buenas obras y quisieras reconciliarte con Dios en esta hora? ¿Quisieras acercarte a Dios? Tú, amigo, amiga que estás ahí, ¿has entendido que realmente Dios es el único quien puede darnos vida espiritual? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres acercarte a Él? Yo te invito ahí donde estás, a que puedas inclinar tu rostro, ahí donde estás en casa, y puedas repetir conmigo esta corta, pero sincera y profunda oración que puede cambiar tu vida para siempre. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, porque tu palabra nos dice que tú nos has salvado para hacer buenas obras. Perdónanos, oh Dios, si de pronto no lo estamos haciendo. Porque si nosotros no estamos haciendo buenas obras, no estamos cumpliendo con el propósito por el cual tú nos has salvado, Dios. O más triste de pronto sería, si no estamos haciendo buenas obras, es porque de repente no hemos nacido de nuevo y nos estamos engañando a nosotros mismos. Mas en esta hora, oh Dios,
queremos acercarnos a ti y pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por no ser obedientes a tu palabra. Hoy hemos entendido, Dios, que tú nos has salvado para hacer buenas obras. Perdónanos, Padre amado, y en esta hora, oh Dios, recurro a tu palabra donde dice: si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Perdóname, oh Dios, por no ser obediente a tu palabra. Hoy, Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te pido que por favor me perdones. Límpiame con la sangre de Cristo Jesús, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y ayúdame a vivir para ti, sirviéndote a ti y sirviendo a las personas que me rodean. Por favor, oh Dios, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, sigamos adelante y recuerda a seguir haciendo buenas obras. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.